Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 169. Merus contra Moro. Ya me cansé de ti. Bardock le estampó el puño en la cara a Yuzun, haciéndolo estrellarse contra un montón de rocas. El muy canalla era implacable, y Bardock estaba harto de pelear con ese monstruo. Yuzun se puso de pie tambaleándose, jadeando con dificultad, con el cuerpo cubierto de brutales heridas producto de la salvaje paliza que Bardock le había propinado. Aún no he terminado. Rugió, abriendo la boca de par en par. Bardock observaba con curiosidad, preguntándose qué iba a hacer aquel necio, hasta que, de repente, un cegador rayo de luz brotó de la boca de Yuzun, impactando de lleno en el guerrero Saiyajin. Una espesa nube de polvo se elevó en el aire. Yuzun sonrió con suficiencia, convencido de que finalmente había ganado la batalla. Pero esa sonrisa de suficiencia se desvaneció en el instante en que vio una esfera de energía brillante iluminando la mano de Bardock a través del humo. Maldita sea, vete al infierno. Bardock lanzó el ataque. Su cañón espiritual final, la misma técnica que había usado contra Freezer antes de que el tirano desatara su supernova. Yuzun solo pudo observar impotente cómo la esfera de energía se cerraba a su alrededor, hasta que lo consumió por completo, borrándolo de la existencia. Lo logró, exclamó Krillin con una sonrisa al presenciar la victoria de Bardock. Pero en ese instante, un puñetazo impactó en su mejilla. ¡Ay! No pierdas la concentración en nuestra pelea, enano. Se burló Yumba, quien acababa de golpearlo. Krillin frunció el ceño, con irritación reflejada en sus ojos. Uf, voy a acabar con esto ahora mismo. Krillin estaba furioso. Hasta ahora, se había estado conteniendo. Me gustaría verte intentarlo, se burló Yumba. Krillin alzó la mano, formando una esfera de ki que se condensó en un disco de energía afilado como una navaja. Qianzan, gritó. El monje lanzó el disco destructor directamente hacia Yumba, quien, confiado, saltó para esquivarlo. Pero no esperaba que el disco lo siguiera. No caeré en esa vieja trampa. Yumba voló en un amplio arco, con el disco pisándole los talones. Luego, en una maniobra de último segundo, se abalanzó justo delante de Krillin, tendiéndole una trampa. En el último momento posible, Yumba se elevó por encima de Krillin, provocando que el disco de energía se desviara directamente hacia su creador. Yumba flotaba en el aire, esperando a que Krillin fuera partido en pedazos por su propio ataque, y por un momento, pareció que eso fue exactamente lo que sucedió. Yumba parpadeó confundido mientras la imagen de Krillin parpadeaba como un holograma. Para cuando comprendió la verdad, ya era demasiado tarde. El verdadero Krillin estaba detrás de él. ¡Ah! Krillin lanzó una ráfaga de energía a quemarropa, lo suficientemente potente como para dejar a Yumba al borde de la muerte, aunque sin llegar a aniquilarlo por completo. Yamcha observaba desde la barrera, impresionado por la astuta jugada de su amigo. Mientras tanto, las tres prisioneras seguían acosándolo. Está bien, hagamos esto un poco más justo, sonrió Yamcha, juntando las manos, y de repente, dos copias idénticas de sí mismo aparecieron a su lado. ¿Qué? Exclamó una de las mujeres, sin aliento. El Shishin no Ken, la técnica multitud. Y ahora, y dijeron los tres Yamchas al unísono, formando una esfera perfecta de ki entre sus manos, Sokidan. Lanzaron la esfera y luego comenzaron a manipular su trayectoria con movimientos precisos de los dedos, haciéndola zigzaguear de forma impredecible. Las mujeres permanecieron paralizadas, demasiado aturdidas para reaccionar, hasta que el Sokidan las atacó de frente, aniquilándolas por completo. Yamcha se sacudió las manos, luego le hizo a Krillin un gesto de aprobación con el pulgar y un guiño arrogante. ¡Tud! Un puño metálico se estrelló contra Chiaotzu, dejándolo aturdido por el dolor. Tensinan lo vio, y la sangre le hirvió. Métete con alguien de tu tamaño, maldito inútil. Rugió Tien, apretando los puños. Kaioken. Un aura carmesí surgió a su alrededor. Justo cuando Tien se preparaba para atacar, el hombre de metal se desplomó repentinamente al suelo, sollozando desconsoladamente.
¿Qué demonios? Tien estaba completamente desconcertado, hasta que sintió que Shimoreka se acercaba sigilosamente por detrás. Tien, cuidado. Gritó Xiaotsu, usando su telequinesis para detener al atacante. Tien giró sobre sí mismo, aún en su estado Kaioken. Con un único y devastador puñetazo en el estómago, Tien dejó inconsciente a Shimoreka. Mientras tanto, Sagambo estaba superando a Raditz de alguna manera, incluso en su forma de Super Saiyajin. El criminal galáctico resistía los golpes como una máquina de guerra. De acuerdo, pero veamos cómo te las arreglas con esto. Gruñó Raditz. Super Ikari. Su poder se disparó y le propinó un brutal rodillazo en la mandíbula a Sagambo. Sí, ya me lo imaginaba. Raditz desató una implacable andanada de ataques, moviéndose tan rápido que Sagambo ni siquiera pudo seguirle el ritmo. Aplastamiento del sábado. Raditz lanzó su técnica característica, arrojando a Sagambo por los aires. Sabía que no lo mataría, pero sí lo dejaría maltrecho. En otro lugar, Piccolo se sentía cada vez más frustrado. Hiciera lo que hiciera, 73 no caía. Era como si el androide tuviera una resistencia infinita. No, peor aún. Se estaba burlando de él. «Eres un miserable», gruñó Piccolo entre dientes. Entonces, en un instante, el número 73 apareció detrás de él y le tocó la base del cuello. «¿Qué?» Piccolo se giró bruscamente, pero 73 ya se había alejado varios metros. Entonces, para horror de Piccolo, el androide se llevó 2 dedos a la frente. «Ese es mi, Macanco Sapo». Piccolo tartamudeó con incredulidad. 73 sonrió con suficiencia y disparó el Macanco Sapo. Piccolo lo esquivó sin esfuerzo, pero 73 ya estaba cargando otro. Le había robado sus técnicas con solo tocarlo. ¿Un simple patrullero galáctico? Ja. No me hagas reír. Un simple soldado raso como tú ni siquiera debería poder arañarme. Moro se limpió la sangre de los labios con una mueca de desprecio. Estás subestimando a mis camaradas, Moro, dijo Merus, haciendo girar su bastón metálico. No me queda mucho tiempo pero haré todo lo que esté en mi mano. Moro alzó la mano, y un torrente de lava brotó bajo Merus. El devorador de planetas sonrió, seguro de su victoria, hasta que Merus emergió ileso. Plaf. 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 Moro recibió un puñetazo en la cara, luego otro en el estómago y un tercero en las costillas. Ya me cansé de ti. Rugió, liberando su aura en una onda expansiva. Jaco, ¿alguna señal de Gohan? Merus contactó discretamente a su compañero patrullero, que estaba destinado en el cuartel general. Sigue sin haber novedades, respondió Jaco. Merus suspiró. Gohan, el que había salvado la Tierra una y otra vez, era el único que podía detener a Moro. Pero no aparecía por ningún lado. Entonces no me queda otra opción, y Merus cerró los ojos y, en un instante, su uniforme de policía se transformó en túnicas angelicales. Su bastón se convirtió en un cetro divino, igual que el de Whis. Había adoptado su verdadera forma, la de un ángel. Cambiarte de ropa no te salvará, exclamó Moro, pero de repente, el cuerpo de Merus movió por sí solo, esquivando sin esfuerzo cada golpe. ¿Qué? ¿Por qué no puedo golpearte?, gruñó Moro. Ultra instinto, dijo Merus con calma, antes de estamparle el puño en la cara a Moro, arrojándolo al suelo. Cuando el mago intentó levantarse, Merus le pisoteó la cabeza. La diferencia de poder era absurda, pero no duraría. El cuerpo de Merus ya comenzaba a desvanecerse. Parece que no te queda mucho tiempo, sonrió Moro, incorporándose. Merus apretó los puños, impotente, y cargó. Pero antes de que pudiera asestar el golpe final y desapareció. Como un recuerdo fugaz. Has cometido pecados graves, Merus. Cuando Merus abrió los ojos, escuchó una voz que conocía demasiado bien. Ante él se encontraba su padre, el gran sacerdote Dai Shinkan. Capítulo 170. Multiverso. Padre. Merus abrió los ojos, desconcertado. Ante él se encontraba el ser que le había dado la vida y el padre de todos los ángeles del multiverso. Comprendió rápidamente la situación. Había quebrantado las reglas, y eso era motivo suficiente para ser borrado de la faz de la Tierra. Lo que no entendía era por qué seguía vivo. Debéis responder por vuestros pecados, dijo el gran sacerdote con autoridad, sin el menor rastro de vacilación en su voz. Yo sentí que tenía que ayudar a los mortales, confesó Merus, bajando la cabeza. De ellos aprendí el valor de la vida.
¿Has olvidado que somos formas de vida diferentes y que no nos inmiscuimos en los asuntos de los mortales? El gran sacerdote lo miró con el ceño fruncido. En fin, y no estás aquí por ese motivo. Merus abrió mucho los ojos al oír esas palabras. ¿Eh? Entonces, el gran sacerdote señaló hacia abajo. Merus miró y vio a Gohan luchando contra un ser que parecía ser un Saiyajin. «¿Hey Gohan? ¿Qué le está pasando?» Ese Saiyajin del universo 7 tiene algo curioso. El gran sacerdote chasqueó los dedos y, de repente, apareció un holograma de Gohan, mostrando su corazón. Merus sabía a dónde iba esto. Posee la esencia de un ángel, concretamente la tuya, ¿no es así? El gran sacerdote se giró para mirarlo. Podría haberlo eliminado en un instante. Padre, Merus sabía que no estaba en posición de pedir nada, especialmente después de romper las reglas, pero borrar a Gohan sería un error catastrófico. Pero vi algo que me llamó la atención. De repente, el gran sacerdote proyectó imágenes que mostraban a Gohan alcanzando el nivel de Dios Saiyajin Supremo en el planeta del Kaioshin. Ese Saiyajin fue capaz de alcanzar el poder de los dioses absorbiendo energía del reino Kaioshin. Es la primera vez que veo algo así en toda la creación. Ahora mismo, su poder no se acerca ni de lejos al de un dios de la destrucción, pero dado que posee la esencia espiritual de un ángel, podría llegar a ser tan fuerte como uno. Así que, en algún momento, me gustaría entrenarlo para que alcance su máximo potencial. Pero aún es demasiado pronto. Hasta entonces, seguiré observando su desarrollo. Sería una pena perder a alguien así, comentó el gran sacerdote con una leve sonrisa. Así que, vigila sus pasos. Esa será tu nueva tarea. Por eso te dejé vivir. Merus se quedó sin palabras. ¿Gohan iba a ser entrenado por el gran sacerdote? Esto era una completa locura. Pero era cierto. Gohan tenía el potencial para hacer grandes cosas en el multiverso. Ni siquiera Beerus pudo eliminarlo en aquel entonces. Akai. Beerus lanzó la esfera de energía. Con ese ataque, Gohan sería borrado de la existencia. Ya no tenía la fuerza para detenerlo. Papá, mamá, amigos, adiós a todos. Esa esfera de energía envolvió el cuerpo de Gohan, desintegrándolo lentamente hasta convertirlo en polvo. Pero de repente, una luz plateada envolvió el espacio sideral, y el aura violeta de Akai que estaba destruyendo a Gohan se disipó, revelando a Gohan completamente ileso. ¿Qué? Beerus estaba atónito. Su Akai no había funcionado. Esto tenía que ser una pesadilla. Primero la destrucción del universo, y ahora esto. Oh, Whis abrió los ojos ligeramente. Su alma tiene fragmentos angelicales. Esto debe ser obra de Merus. El ángel cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. ¿Cómo? Beerus abrió los ojos, asombrado. Whis mostró en su bastón el momento en que Merus decidió salvar la vida de Gohan tras sacrificar su propio espíritu para destruir al inmortal Cell de una vez por todas. Ese tonto, ¿por qué haría algo así? Exclamó Beerus enfadado. Eso significa que nunca podrás borrarlo, Lord Beerus, comentó Whis con una sonrisa burlona en los labios. Esto se debe a que los ángeles poseían un grado de divinidad superior al de los dioses de la destrucción. Mientras que estos últimos adquirieron su posición y divinidad, los ángeles eran seres divinos por naturaleza. En la jerarquía divina, los Kami ocupaban el rango más bajo, seguidos por los Kaio, luego los Kaioshin, después los Akaishin, y por encima de ellos, los ángeles. Solo Zarama y Super Shenron estaban al mismo nivel. Y un ser muy antiguo llamado Rimus. Al principio de todo, solo existían Asmus y Rimus. Caos y orden, destrucción y creación, dos caras de la misma moneda. Un día, Rimus decidió usar sus poderes para crear, para dar vida por primera vez. Así surgieron los primeros seres de la creación, los llamados Tensio Ángeles. El primer ángel creado fue Ron, a quien Rimus otorgó el poder de crear y dar vida. Gracias a ello, Ron pudo crear 18 ángeles, que fueron sus hijos. Rimus creó una dimensión donde vivían como seres perfectos, sin emociones ni sentimientos, en un lugar puro llamado Tenkai, el reino de los ángeles. Pero a Asmus le resultaban aburridos. Así que, para evitar que Asmus los destruyera, Rimus encargó a Ron, el mayor de los ángeles, que actuara como consejero de Asmus, y así fue como terminó convirtiéndose en el gran sacerdote Odai Shinkan. A Rimus no le interesaba nada más que observar y contemplar su creación, por lo que Asmus acabó convirtiéndose en el rey de todo, o como se le conoce, Zeno.
A pesar de esto, Zen quería emoción, no seres tan perfectos, así que Rimus acabó creando los segundos seres de la creación, los demonios o Majin, que vivían en un lugar llamado Makayo, el reino de los demonios. El primer demonio creado fue Zarama, quien, al igual que el primer ángel creado, Daishinkan, tenía el poder de crear. Zarama creó a los Nametianos, la primera raza demoníaca. Rimus creó a los demás. Pero existían razas demoníacas conflictivas. Algunas atacaban el reino de los Nametianos, que no eran muy fuertes y eran pacíficos. Zarama quería ofrecerles un regalo, algo para recompensar a los valientes que se enfrentaban al peligro. Así pues, creó un gran dragón al que llamó Super Shenron, y dividió su alma en 7 esferas, de modo que al reunirlas, su alma se fusionaría y podría ser invocado. Quien lograra reunir su alma sería recompensado con un deseo casi omnipotente. En una ocasión, alguien lo logró, y fue catastrófico. Por eso Zarama decidió que los Nametianos crearían las esferas del dragón, pero con capacidades mucho más limitadas. Y, por supuesto, para evitar que cualquiera pudiera hacerlo, lo restringió a unos pocos individuos, quienes se agruparon en el llamado Clan del Dragón. El resto se vio obligado a aprender a luchar. De ahí surgieron los guerreros Nametianos. Los del Clan Dragón recompensaron a los más valientes con un deseo relacionado con las esferas del dragón que ellos mismos habían creado. Para usarlas, se requería una contraseña que solo el patriarca Nametiano conocía. El primer patriarca Nametiano fue Neva. Continuando con la historia, los Majin querían expandirse, así que el rey de los Majin se presentó ante Rimus y le pidió que creara más reinos, ya que el Makai se estaba quedando demasiado pequeño para ellos. Así pues, Rimus usó sus poderes y creó 18 universos, asignando a cada uno un ángel supervisor. Luego, Rimus decidió otorgar poderes especiales a los Shinjin, un tipo de Majin, confiriéndoles la capacidad de crear. Se asignaron 4 Shinjin por universo, uno para cada punto cardinal, junto con un Shinjin para supervisarlos. En el momento en que comenzaron a crear y dar vida, recibieron el nombre de Kaioshin. Los Majin comenzaron a moverse, eligiendo el sexto y el séptimo universo para habitarlos. Zarama, en el último acto que realizó para su creación, dispersó las esferas que había creado entre esos 2 universos, de modo que encontrarlas no sería tarea fácil. Pasaron los años y los Kaioshin cumplieron con su cometido. Pero el universo era demasiado vasto. Lo observaban todo desde un reino separado del universo, pero que orbitaba a su alrededor. Así pues, los Kaioshin crearon seres similares a ellos para supervisar el universo, pero desde el más allá, situado por encima del mundo de los vivos, separado por un muro entre dimensiones. Estos serían los llamados Kaio. Finalmente, a cada planeta se le asignó un kami para protegerlo y supervisarlo. Estos kami serían asistidos por seres enviados por los Kaio desde el más allá, como el señor Popo o Karin. Pero había un problema. El universo se estaba superpoblando. Existía un desequilibrio entre la creación y la destrucción, así que el gran sacerdote encomendó a los ángeles la tarea de encontrar candidatos idóneos para desempeñar funciones destructivas. Así surgió la figura de los dioses de la destrucción o Akaishin. Zen no tenía el poder de crear, pero sí el de destruir. Así pues, los 18 hombres elegidos para ser Akaishin se presentaron en su palacio, y extendiendo la mano, Zen les otorgó el poder de destruir, el Akai. Así surgieron los Akaishin, y una vez que terminaba su mandato como deidad, eran responsables de entrenar al siguiente. La superpoblación trajo consigo un problema. El mal, los pensamientos negativos, etc. Esto provocó que una entidad comenzara a formarse en la inmensa oscuridad del espacio, apareciendo cada eón para sembrar el caos y la destrucción. Los seres primordiales la llamaron Buru. Un experto en magia Majin descubrió cómo sellarlo en una entidad física, y así fue como terminó convirtiéndose en Majin Buru, quien fue destruido por un Saiyajin que en realidad no era un Saiyajin sino un humano reencarnado en Gohan. Y el resto ya es historia contada. Capítulo 171. Moro contra Raditz. Raditz observó con asombro cómo Merus había desaparecido de la existencia, pero no por culpa de Moro, sino debido a algo que desconocía y que no podía explicar. Oh, vaya, sonrió Moro con sorna, no es lo que esperaba, pero estoy completamente satisfecho. Mierda. Gruñó Raditz, apretando los puños y, transformado en Super Ikari, voló hacia Moro. Pero este último desató su poder, haciendo retroceder a Raditz. Moro alzó un brazo y un torrente de lava se dirigió hacia Raditz, quien saltó fácilmente para esquivarlo.
Esos trucos baratos no funcionarán conmigo, maldita cabra. Antes de que pudiera terminar de hablar, otro torrente surgió del suelo, dirigiéndose directamente hacia él. Raditz lo bloqueó, expulsando su ki. Eres muy inferior a mí. No puedes hacer nada contra mis poderes. Moro apareció detrás de Raditz y le dio un codazo en la espalda, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Antes de tocar el suelo, Raditz se recuperó, pero justo en ese momento una esfera de energía voló hacia él, impactándolo directamente y creando una explosión grotesca. «Raditz», gritó Piccolo, observando la escena. Justo en ese momento, un rodillazo de 73 le impactó en el abdomen, dejándolo sin aliento y haciéndolo escupir saliva. 73 había copiado sus habilidades y estaba resultando prácticamente imposible de derrotar. «Eres una molestia, bicho raro, acabemos con esto ahora mismo». Piccolo apretó los puños y liberó todo su poder. Su piel se volvió más brillante, al igual que su aura. Piccolo Supremo. No te daré tiempo para pensar ni para robar este poder. Piccolo sonrió, apareciendo frente a 73 con ambas manos apuntando a su abdomen. Préstame tu ataque, Gohan. Explosión Yin-Yang. La energía de Piccolo impactó directamente en el abdomen de la criatura, haciéndola volar. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Inmediatamente, el Super Namekiano se abalanzó sobre Moro. Raditz se levantaba lentamente, sacudiéndose los escombros. Miró con una mueca al devorador de planetas, quien lo observaba con una sonrisa de superioridad. «Ahora dejarás de reírte». Gritó Raditz, e inmediatamente una luz dorada lo rodeó. Pelaje rojo cubrió sus extremidades, junto con un contorno carmesí en sus ojos. Ese era el Super Saiyajin 4. Moro dejó escapar un sonido de sorpresa al ver la transformación de Raditz y se dejó caer al suelo. Apenas tuvo tiempo de aterrizar cuando un puñetazo le impactó en la mejilla. Moro salió disparado por los aires y apenas tuvo tiempo de recuperarse, cuando Raditz juntó las manos como si fueran un hacha y golpeó la cabeza del mago, creando un enorme cráter en el suelo. Raditz se elevó hacia el cielo y alzó la mano. Saturday Crush. Una ráfaga de energía se dirigió directamente al cráter donde se encontraba Moro, impactando justo en el lugar. La explosión fue grotesca y resonó por todo el planeta. Raditz concentró toda la energía porque, de lo contrario, Namek habría quedado reducido a pedazos. Eso fue, wow, Yamcha se quedó sin palabras. Raditz jadeaba. No creía que ese ataque consumiría tanta energía. Sobre todo teniendo en cuenta que el Super Saiyajin 4 no consumía tanto ki. Ese sigue vivo. Krillin miró el cráter y vio una silueta que se alzaba lentamente. Era Moro, el devorador de planetas. Estaba bastante herido, pero a pesar de ello, seguía con vida. Eres una cucaracha muy resistente, comentó Raditz con una sonrisa mientras descendía lentamente. Pero no me costará mucho derrotarte. ¿Ah, sí? Moro extendió ambos brazos y, de repente, pequeñas esferas brillantes comenzaron a volar hacia su cuerpo. Sorprendentemente, sus heridas empezaron a sanar. Siempre hay que tener unas bajo la manga, y eso lo dice un mago. Seguiré el consejo. Raditz adoptó una postura de combate y se lanzó contra el devorador de planetas, reanudando la batalla. Siento algo extraño, comentó Tien, llevándose la mano a la barbilla, y Krillin asintió seriamente. Lo que Moro había hecho le resultaba muy familiar, como si lo hubiera visto en otro lugar. Mierda, murmuró Raditz con frustración mientras Moro esquivaba un puñetazo que había lanzado con la clara intención de acabar con él de una vez por todas. ¿No decías que no haría falta mucho para derrotarme? Se burló Moro, propinándole una patada en el estómago que lo hizo retroceder. El Saiyajin escupió sangre a causa del ataque. Sorpresa, hoy es el día de los opuestos. Raditz sintió un escalofrío a sus espaldas, y cuando intentó darse la vuelta, Moro lo apuñaló en el abdomen con el brazo. Raditz, cuidado. Ese tipo estaba absorbiendo tu energía. Gritó Krillin, palideciendo ante lo que acababa de ver. Así es una de mis especialidades. Eres tan inepto que no te diste cuenta de lo que estaba haciendo, comentó Moro, confirmando lo que había dicho Krillin. Maldita sea, susurró Raditz, dejando escapar un trago del fluido carmesí de la vida. Esto no va a terminar así, Moro. Ah, no. Moro retiró el brazo del agujero que había abierto en el estómago de Raditz. Solo veo gente muerta, dijo, mirando a los guerreros Z. Y tú serás el primero en morir, macanco sapo.
Moro se giró rápidamente, y entonces un rayo de luz le atravesó el pecho antes de que pudiera reaccionar. Frente a él estaba Ultimate Piccolo, apuntándole con 2 dedos. Tú, Namekiano, Moro escupió sangre mientras se desplomaba lentamente. Había olvidado que estabas aquí, no eres el único que sabe trucos de magia, respondió Piccolo, jadeando con dificultad. Había concentrado toda su energía en ese macanco sapo. Esa técnica de mierda, jaja, Raditz rió para sus adentros, recordando los viejos tiempos. Gracias, hombre verde, uff. Comentó Raditz con una débil sonrisa. Considéralo un regalo de Navidad anticipado. Ve a buscar unas semillas en su casa de Krillin. Piccolo le devolvió la sonrisa y Raditz comenzó a descender. Toma, te sentirás mejor. Krillin le entregó la haba, y Raditz la masticó con sus últimas fuerzas. Lo siento, debí haberte advertido antes sobre el robo de energía. No estaba prestando atención, pero no volverá a suceder, dijo Raditz frunciendo el ceño, mientras Piccolo aterrizaba a su lado. Aunque eres más débil que yo, lograste causarle un gran daño. Solo tenía que reunir fuerzas y esperar a que bajara la guardia. Lo básico para un guerrero, dijo Piccolo cruzándose de brazos. Y fallaste en lo más básico. Deberías haber apuntado a mi cabeza. Una voz sonó no muy lejos y todos se volvieron. Era Moro. Estaba ensangrentado, pero lo más impactante era que cargaba el cuerpo destrozado de 73. Eres peor que Cell. Raditz hizo una mueca de disgusto, recordando a ese enemigo que parecía invencible en su época. ¿Qué? Raditz y los demás quedaron atónitos al ver a Moro engullir el cuerpo de 73 hasta que no quedó rastro alguno. Entonces, su cuerpo se regeneró y una gema azul apareció en su frente. Moro 73 había nacido.